¿Recuerdan esta canción? Ella es JoJo, la niña que entró como una tormenta en la escena pop del 2000, arrasando con todo, que parecía destinada a ser la próxima gran diva pop. Que de repente, como llegó, desapareció. ¿Qué le pasó? Lo que le pasó a JoJo es una de las historias más injustas de toda la industria. Un claro ejemplo de cómo las grandes disqueras pueden derrumbar los sueños de cualquier artista con solo una firma. ¿Cómo es posible que esta fue la artista más joven de la historia en llegar al número 1 de Billboard? Casi fue Hannah Montana. Y de repente se fumó. Yo soy Dani Dos Santos y hoy se los voy a contar. Joanna Noel Lewatsky nació el 20 de diciembre de 1990 en Vermont, pero se crió en Massachusetts. Viene de una familia humilde. Su madre era cantante de iglesia con raíces irlandesas y su padre, de ascendencia franco-canadiense, tocaba la guitarra y cantaba blues, pero tenía problemas con el alcohol y abandonó a su familia cuando ella era muy pequeña. Su madre tuvo que criarla sola. Su vida estuvo llena de precariedad. Vivieron en casas rodantes, en albergues, su mamá limpiaba casas para vivir y comieron gracias a cupones. Y en el medio de esa realidad dura había una cosa que brillaba: la voz de Joanna. I believe in Siguiendo el ejemplo de su madre, que soñaba con ser una famosa cantante desde que era niña, desde muy chiquita mostró tener un talento vocal fuera de lo común. JoJo se describe a sí misma en una entrevista con Access Hollywood como una pequeña excéntrica, que cantaba todo el tiempo y por eso sus compañeros de clases le hacían bullying. Ella no tiene recuerdos de su vida sin cantar, lo hace desde que tiene memoria, es un talento natural. Seré solo una mascota, pero estoy totalmente de acuerdo. Según su mamá, antes de hablar, ella ya hacía sonidos vocales melodiosos. Empezó a cantar a los 2 años, imitando a Whitney Houston, imagínense. También a Aretha Franklin y a Mariah Carey. Al ver su talento, su mamá, muy pobre, se sacrificaba mucho para pagar pasajes de autobús y llevarla a concursos de talento, shows locales y a castings para niños. Y así fue como de audición en audición, a los 6 años ya estaba saliendo en un programa de televisión llamado Kids Says the Darnest Things y Destination Stardom. Y hacía teatro en donde impactaba a todos los que escuchaban esa vocesota salir de esa niñita. A los 8 años, la pequeña Joanna asistió a su primer concierto, llamado Pop Base, en donde vio a los Backstreet Boys, Britney Spears, The New Kids on the Block, entre otros artistas pop que estaban de moda. Estar en el espectáculo es como un sueño. Al terminar el concierto, la pequeña Joanna tenía un plan. JoJo se puso a cantarle a cada guardia de seguridad que veía que la dejaba pasar, de lo impresionados que quedaban con su voz. I got to meet Britney Spears. I sang for her security guard, and then they were like, you should meet Britney, and then... Y así fue como cantando terminó llegando a Britney Spears, que en esa época tenía unos 18 años. Eventually she was like, you know, I'm about to start a production company, like we should exchange information. And then a few months later, that was the first contract that I was offered. I maybe was 10 or 9 or 10. Whoa, you have to sing for Britney. So then I did, and she offered me a production deal. She did? She did. My mom was like, you're too young, Joanna. And I was like, you're trying to ruin my life. This is Britney Spears. She's the coolest, biggest star in the world. And you're gonna take it? We're not. No, Wow, you know, as a sweet Southern, she was like 17 or 18 at the time. She was probably just freaked out that I was such a little girl with such a... Y cuando cantó para ella, Britney quedó sorprendida. I was like growling, like, you know, I was like, does he love me? I want to know. Like, I was such a weirdo. Tanto que quiso ofrecerle un contrato discográfico. Pero Britney no fue la única que se quedó con la boca abierta, también su legendario manager Larry Rudolph, que inmediatamente le pidió su teléfono a su mamá y a los pocos meses le ofreció un contrato discográfico bajo esta nueva disquera que estaba creando Britney. Un acuerdo que su madre rechazó porque le parecía que su hija era muy pequeña para entrar a la industria. Obviamente JoJo sintió que su mamá estaba arruinando su vida. Va a súper deprimirse. Es un tren que no pasa 2 veces. Aunque bueno, con
con todo lo que pasó con Britney, sinceramente creo que JoJo esquivó una bala, porque Larry Rudolph es una joyita. De hecho, tenemos videos sobre él y todo lo que le hizo a Britney, se los dejo enlazado en la descripción. Tiempo después de que su mamá rechazara este ofrecimiento, la llevó a America's Got Talent versión niños, en donde casi gana. Perdió contra una niña violinista. JoJo sentía que su carrera estaba arruinada y lo que tenía era como 9 años. Perder contra esta violinista fue una gran lección para el gran ego que tenía esta niñita. Lo que no sabía es que entre el público estaba presente alguien que la haría firmar para cambiar su vida para siempre. El productor Vincent Herbert, director de la empresa The Family Entertainment, que se puso en contacto con su madre y le pidió que hicieran una audición con distintos sellos discográficos. La voló de un lado para otro, pagándolo todo él, hasta que al final decidieron quedarse con Background Records. Durante su audición para el productor Barry Hackerson, fundador de la disquera, este le dijo que el espíritu de su sobrina muerta la había traído a él. ¿Quién era la sobrina? Alaya. Imagínense ustedes, la cantante que se murió en un accidente de avión. A pesar de que esta disquera era muy pequeña, su dueño estaba muy bien conectado, además de ser el tío de Alaya, consiguiendo acuerdos de distribución con disqueras grandes como Universal Music y Jive. Este hombre había sido manager de R. Kelly y Toni Braxton. Así que bueno, no era ningún novato. Quien la descubrió, Vincent Herbert, había apostado cada centavo que tenía en esta niña. His belief in me changed my life, changed me, gave me a sense of purpose, direction, and really helped to crystallize who JoJo was. He's the one who, called me JoJo. La disquera le ofreció un contrato por 7 discos y su mamá, que no sabía nada de la industria musical, decidió hablar con un abogado porque quería proteger a su hija. El abogado le dijo: este contrato está buenísimo, fírmalo, ya que como JoJo era chiquita podía grabar un disco por año en 7 años. Eso se pasó así. Además, la disquera se había comprometido de que si las cosas salían mal, simplemente la liberarían porque ellos eran muy buenos. Además, para darles estabilidad, les dieron un departamento y un auto a su mamá, un techo sobre sus cabezas. Imagínense, para alguien que vivía en refugios, que te ofrezcan esto es como, Dios mío, llegaron a salvarme. Las chicas se tuvieron que mudar, no a Los Ángeles, sino a Nueva Jersey, ya que en Nueva Jersey las leyes de trabajo infantil eran mucho más permisivas. En Los Ángeles jamás hubieses tenido un niño trabajando tantas horas ni de noche. Yo quisiera estar muerto. ¡No le hagas caso, muchacho! Esta dinámica de la disquera pequeña, estilo familia, hacía que Diana, la mamá de JoJo, y JoJo sintieran lo que nunca tuvieron: apoyo y estabilidad familiar, la seguridad de saber qué va a pasar mañana. Y para asegurarse de que si las cosas eventualmente salían mal, su madre decidió que JoJo iba a ir a la escuela pública de día y grabaría de noche, para que siempre ir a la universidad pudiese ser una opción en el futuro. Como single debut, la disquera había decidido estrenar la canción Live Get Out. Esta fue la canción con la que todos conocimos a JoJo, hablando de temas bastante adultos de los que probablemente una niña de esa edad no sabía nada. A los 13 años no había tenido ni siquiera su primer novio, y mucho menos lo había echado de su vida por infidelidad, como dice la canción. Aunque ella cuenta en su entrevista con Access Hollywood que no tenía ni idea de lo que cantaba, pero que en esa época sentía que estaba canalizando no sé qué. Yo diría que capaz una vida pasada como cantante. Vieron que dicen que los niños que tienen esos talentazos de la nada, que de repente saben tocar instrumentos o son súper afinados, es porque lo traen de otra vida. Genial. No sé, de que vuelan. La disquera empezó a enviar este demo a estaciones de radio para que lo pusieran al aire, sin ningún tipo de información del artista, ni la edad, ni una foto, para que, bueno, no la subestimaran por ser tan chiquitita. Los locutores de la radio creían que se trataba de una mujer hecha y derecha, con despecho, con carácter, con una técnica vocal pulida y la seguridad emocional que muchas artistas adultas no tenían. Porque si no la ves, no te vas a imaginar nunca que quien canta esa canción apenas está entrando a la adolescencia. Lo curioso es que, al igual que a Christina Aguilera le pasó, no le gustó el primer sencillo que escogió la disquera para debutar. A Christina le pasó con Genie in a Bottle y
a JoJo con Live, Get Out. Pero la disquera decidió usarlo de todos modos y fue un bombazo de proporciones planetarias. Live, Get Out alcanzó el número 1 de Billboard Pop Songs, convirtiendo a JoJo en la artista solista más joven en lograrlo. Fue top 15 en el Hot 100, top 2 en el Reino Unido, platino en varios países, y es que el video rotaba todo el día en MTV, VH1 y se convirtió en el número 1 en el programa TRL, que es un programa legendario en donde la gente pedía las canciones. Era el ranking más importante de esa época y lograr eso era algo gigante para una pequeña como ella. But there was a genuine response to the song. Aunque muchos críticos se mostraban escépticos al principio porque no creían que una niña pudiese cantar sobre rupturas amorosas sin que sonara falso, y la mayoría empezó riéndose de su talento, si ves las entrevistas que hizo en esa edad, ella juraba que sabía lo que estaba cantando. All the songs in the album I can relate to, and people are saying, well, you're young, you don't understand, but yeah, I do. Que la gente subestimaba a los adolescentes, que sí se identificaba con la canción, pero ya de grande en otra entrevista dijo que obvio que no sabía nada. I mean, if people, knew what went on in junior high and high school, then they... En la radio se preguntaban si era la nueva Christina Aguilera o una bebé Alicia Keys, porque bueno, cantaban R&B y ninguna etiqueta terminaba de encajar, porque JoJo era algo totalmente diferente. Los medios destacaron el video musical de la canción Live, Get Out por no sexualizar a JoJo, algo que en ese momento era casi una rareza para una estrella adolescente. A diferencia de otras artistas jóvenes que eran presentadas como niñas adultas con estéticas sugerentes, JoJo fue mostrada como una chica real, fuerte, molesta, dolida, pero sin disfrazarla de algo que no era, solo visualmente. Pero solo visualmente, ya que obviamente las letras que cantaba no tenía ninguna relación con ser una niña y con lo que puede estar viviendo una niña de 13 años. Y eso lo criticaron los medios. Aún así, la canción fue un éxito, entrando a las listas de pop adolescente y a las listas de adultos. Irónicamente, JoJo dijo que ella solía arreglarse para aparentar más edad y que mentía a veces sumándose años, y en sus videos se rellenaba el sostén con pechugas de pollo. Yo me pregunto si la mamá de JoJo o a menos que lo hiciera a escondidas, ¿no? Porque, a ver, para esa época ya existía el push-up o las medias. ¿Para qué meterte un pollo ahí? ¡Qué asco! Muchos críticos como los de Billboard o Entertainment Weekly elogiaron esa elección visual porque reforzaba la autenticidad del mensaje de la canción. Fue nominada a los MTV Video Music Awards en el 2004 como mejor video pop, y JoJo también fue nominada como artista revelación. Aunque no ganó, estuvo en competencia con Usher y Maroon 5. Y sinceramente el look de JoJo en ese video era genial, todos lo queríamos recrear. Su siguiente sencillo, Baby It's You, fue certificado oro, quedando en el puesto número 22 de Billboard, y el tercero fue Not That Kind of Girl, solo lanzado en Europa con poca difusión y repercusión. Y a finales del 2004, JoJo participó en Come Together Now, un sencillo para las víctimas del tsunami del 2004 y del huracán Katrina del 2005, y fue invitada a cantar en la Casa Blanca. Sinceramente, esto de no darle tanta difusión a los sencillos siguientes cuando la chica fue número 1 de Billboard es raro. Saben, miren el carrerón que tiene Olivia Rodrigo hoy en día cuando le pasó lo mismo, pero ella no. Raras las decisiones de la disquera, ¿no? Mientras preparó su segundo álbum, JoJo no se alejó del radar, más bien dio un paso que luego sería muy importante para su carrera, consolidándola como una figura de la cultura pop adolescente. Entró al cine. En el 2006, antes de lanzar su segundo disco, viajó a Australia, en donde grabó la película de sirenas Aquamarine, traducida al español como Mi amiga la sirena. Una película que si fuiste adolescente en el 2000 probablemente te hizo querer ser una sirena. JoJo interpretaba a Hailey, la amiga leal y algo escéptica de Emma Roberts, en una historia de verano con sirenas, chicos lindos y descubrimientos personales. La peli fue un éxito moderado en taquilla, pero se convirtió en una referencia pop de la época y le sirvió a JoJo para mostrar su carisma frente a la cámara, más allá de los escenarios. Y también participó en una película con Robin Williams llamada Locas Vacaciones sobre Ruedas. What do they like about us? We're not even that appealing. Y escuchen esta locura, Disney le ofreció ser Hannah Montana.
Y dijo que no, porque no se identificaba con el personaje. Ni siquiera tenía que hacer casting. Era suyo el papel si lo quería. Mejor, porque si no, capaz que no teníamos a Miley Cyrus. Prefiero tener a Miley Cyrus que exista en la cultura pop. O capaz que teníamos una Miley muy diferente. En esa época la disquera empezó a molestarse porque esta chica estaba recibiendo mucha atención, muchas propuestas, y ellos no estaban sacando ninguna tajada de eso. Así que le ofrecieron firmar un contrato más extenso, de esos que llaman 360, en donde ellos iban a recibir dinero por absolutamente todo lo que hiciera JoJo, incluso sus películas. No, bueno, sí, menos mal que la mamá de JoJo dijo que no. O sea, no los habían necesitado para que esas películas llegaran a ella y todas esas propuestas llegaran a ella y les iban a dar una tajada de la plata. Se volvieron locos. ¿Para qué necesitas a la disquera para ser actriz? No existe eso. Según su documental del canal de YouTube llamado Uproxx, ella cuenta que la disquera empezó a llamar a las agencias de talentos y a su agente para intimidarlos. Imagínense. Primera red flag o segunda. Esta época fue tan tensa que su mamá estaba desesperada por sacarla de la industria musical. Me imagino que sentía lo que se venía. Obviamente JoJo decía, mamá, me estás saboteando. Y es que su mamá era su manager, aunque no sabía nada de la industria musical. La quería cuidar. Y la relación de la mamá y la disquera estaba bastante tensa en este punto. Otra cosa que nadie entendía era por qué nunca terminaban de publicar el segundo disco. Y los rumores que se corrían por los pasillos era que su disquera iba a cerrar. Por supuesto, a JoJo le decían lo contrario, todo estaba bien. Y como ella quería seguir trabajando, era todo lo que le importaba en la vida desde que tenía memoria, poder ser cantante, terminó despidiendo a su mamá. JoJo cuenta que su mamá en esa época lidiaba con problemas de adicciones, depresión e ideación suicida. Estas cosas las cuenta en su libro de memorias, llamado Over the Influence. Ella sentía que todo este estrés iba a terminar arrebatándole a su madre, y ella en ese momento necesitaba que fuera su mamá, no su manager. Ella dice que esta fue la decisión más difícil que tuvo que tomar hasta ese momento en su vida. Saying, Ma, I really want you to be my mom, but I don't see how this professional relationship can go on anymore. JoJo llama a esta experiencia la más devastadora de su vida. Ella pensó que su mamá se iba a morir. The most devastating experience of my life. I'll probably never really go into how everything happened there, but it was absolutely horrific, the response. And maybe there are some situations where it's okay for, a parent to manage their child, but if you don't have experience in this industry, it's just too devastating. It's just not meant for people with a sensitive soul. Finalmente, para el 17 de octubre del 2006, a sus 15 años, se publicó The High Road, y con ese disco llegó su segundo Grammy, Hypno, Too Little Too Late. Una canción que sonaba por todos lados y que todas las adolescentes cantábamos. ¿Ustedes no? Yo la recuerdo en MTV. El timing era perfecto y el éxito fue inmediato. Subió del puesto número 66 al número 3 de Billboard Hot 100 en una sola semana, rompiendo récords históricos. Y esta chica lo había hecho de nuevo. El video rotaba en todos los canales, sonaba en la radio, en los MP3 piratas, en las fiestas de 15. JoJo estaba en su mejor momento de nuevo, solo para caer en un precipicio legal y quedar atrapada entre las malas decisiones de su disquera. How to Touch a Girl, una canción escrita por ella misma y su favorita del álbum, fue publicada como el segundo sencillo, pero con menos éxito. Igual raro ese título, ¿no? ¿Cómo tocar a una chica? Estamos hablando de una niña de 15, pero bueno. Esta canción no pudo ingresar al Billboard Hot 100. En cambio, alcanzó el número 66 de Billboard Pop 100. Vaya. Salimos de milagro. Luego lanzaron Anything, una canción que era un cover de una banda de rock llamada Toto, pero que ni siquiera tenía video musical, así que ¿contaba como sencillo? No sé, pareciera que no. A pesar de todo, este disco fue certificado oro, vendiendo más de 500,000 copias en los Estados Unidos. Esto por un tiempo determinado. Y cuando la canción Beautiful Girls de Sean Kingston se puso de moda, ella hizo un cover en respuesta llamado Beautiful Girls Reply.
Lo loco es que esta canción se filtró y debutó en el número 39 en Billboard Top Rítmica 40, un mes después. Una lista no tan popular como el Hot 100, pero bastante popular por tener temas bailables en las discotecas y muy popular entre los latinos y los afroamericanos de Estados Unidos. En ese momento JoJo le anunció a sus fans que iba a haber una gira por todo Estados Unidos y Europa y que querían que le ayudaran a decidir cuál iba a ser su próximo sencillo y dio dos opciones. Lamentablemente ninguna de las dos cosas se concretaron. Por Dios, ¿de qué estás hablando? Ni la gira ni el próximo sencillo. Por suerte hizo algunos shows en vivo como parte de un festival de Six Flags durante el verano del 2007, en donde cantó un popurrí de canciones de otros artistas. A pesar del bloqueo silencioso que ya comenzaba a asomarse, JoJo todavía intentaba mantenerse activa y para noviembre del 2007 se presentó en el Live Pop Rock Brasil, un festival que la mandó cerca de sus fans internacionales y le dio una bocanada de aire en el medio del estancamiento discográfico. Y es que el público de Brasil suele ser bastante apasionado. Ese mismo año, el 1 de diciembre, recibió un regalo adelantado de Navidad, un rayo de validación. Ganó el Boston Music Award a vocalista femenina del año, gracias al impacto duradero de Too Little Too Late. El premio, aunque local, fue significativo porque era en su ciudad natal, reconociéndola en un momento en donde parecía que el resto del mundo la estaba olvidando. Mientras tanto, JoJo seguía escribiendo, soñando, resistiendo y a finales del 2007 le dijo a la prensa que estaba trabajando en su siguiente álbum y que lo lanzaría cuando cumpliera 18 años. Como si ese número fuese mágico y la liberaría de todo eso que estaba pasando. Pero el contrato seguía firme y lo que parecía una pausa estratégica se convertiría en un exilio involuntario por más de una década. Y esto le enviaría directo a una espiral autodestructivo. Los rumores eran ciertos. Blackground Records se estaba desmoronando. Lo que le habían dicho sus empleados de vete mientras puedas era real. En la disquera tenían conflictos con sus distribuidores de Universal, disputas legales y una desorganización caótica que afectó a todos sus artistas y mucho más a JoJo. A ella no la afectó, la destruyó. A pesar del éxito de su tercer disco, no hubo promoción, no hubo gira mundial y tampoco hubo tercera etapa de promoción. El segundo single, How to Touch a Girl, fue lanzado sin ninguna fuerza. No hubo marketing, ni entrevistas, ni presupuesto. Y lo peor, lo que sí hubo, silencio. Nadie le explicaba a JoJo por qué no continuaban si estaba teniendo tanto éxito. O sea, si tienes éxito, a pesar de que no te están dando nada de promoción, es porque eres realmente buena. Citándola en su documental de Uproxx, ella dijo: vi artistas que abrieron para mí crecer en su carrera y pasarme, fue demasiado triste. JoJo estaba legalmente atada a un sello discográfico que ni lanzaba su música ni la dejaba irse. Era como estar encadenada a una habitación con el micrófono en la mano, pero tenerlo apagado. El colmo, la disquera nunca le habló claro. Más bien, JoJo solicitó una reunión con el director de la disquera para ver qué es lo que estaba pasando, por qué no la dejaban hacer nada con su música, tenía un montón de canciones grabadas. Lo que hicieron fue darle excusas. ¿Y cuál fue la excusa? Su aspecto. Le dijeron: solo queremos que estés lo más sana posible. ¿Qué? Díganme ustedes qué tenía esta chica de 15 años de insano. Nada. I'm actually the picture of health. I look like a healthy girl who eats and is active, and I don't think that this is about my health. I think that you want me to be really skinny. And he's like, no, I wouldn't say that, blah, blah, blah. Era el 2006, recordemos que esta es la época en donde todas las famosas eran anoréxicas. Quien no fuese anoréxico estaba gordo. Si ves una peli o una serie de aquel entonces, te vas a dar cuenta de que todas las mujeres son flaquísimas, que esos bracitos se ven como que se van a romper. Y ponen en el papel de gorda a gente que no está gorda, que es normal. A pesar de que esto a JoJo le molestó, ella terminó cediendo porque lo único que quería era poder cantar. Así que la disquera la llevó un nutricionista que la puso en una dieta de 500 calorías diarias. Nada. Para una chica que ya de por sí era delgada. Además, le ponían inyecciones para inhibir su apetito, porque debía verse de cierta forma para tener éxito en la industria. Citando a JoJo, en ese momento pensé, vamos a ver qué tan flaca puedo ponerme. Quizás así publiquen mi álbum. Quizás doy tanto asco que no me quieren ver en un video musical. Dios mío. I mean, I'm not angry for being looked at as a product, because as artists, we are. JoJo cuenta que sintió que quien era no era suficiente, no era satisfactorio y que por su culpa no sacaban su música. I am speaking for, I would say, probably every woman in this industry, that, you know, your image and your weight is up for
conversation. Y ahora de adulta dice que se da cuenta de que aquellos cuerpos inalcanzables que veían otras chicas solo podían ser logrados no comiendo. Su cumpleaños número 18 llegó y nada cambió. No hubo un nuevo disco, no hubo libertad de aquel contrato y mucho menos justicia. Entre 2007 y 2013 fue una artista invisible atrapada en un limbo creativo, con un tercer disco listo para salir que nunca vio la luz, junto con varios otros que tampoco. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la verdadera razón que no le estaban contando a JoJo? Lo que ni Joanna ni su mamá sabían es que cuando captaron a JoJo, la disquera ya estaba teniendo problemas. Por allá por el 2003. Tensiones internas, problemas económicos, de distribución, pero aún así tenían cierta relevancia. El verdadero colapso empezó cuando Alaya murió, en el 2001, ya que Barry Hankerson, el dueño de Blackground Records, era su tío y tenía un vínculo comercial con Universal y Republic Records por Alaya. Esta disquera empezó a perder peso en la industria y eventualmente perdió el contrato de distribución. ¿Y qué significa esto? Que aunque el sello tenía artistas, no tenía cómo lanzarlos. Y en lugar de liberar a esos artistas para que pudiesen buscar otras disqueras, no, ellos decidieron congelarlos, sin apoyo, sin promoción, sin nada. Durante años esta disquera no la dejó irse, aferrándose a los contratos que les quedaban para no desaparecer. Toda esta situación, más la excusa de que no sacaban su música porque estaba gorda, le trajo problemas alimenticios, problemas de adicciones, depresión. Y su padre, que estuvo presente intermitentemente en su vida, le dijo: no te metas con las drogas, mira lo que me pasó a mí, lo tienes en tu genética. Pero ella decía: ay, mi papá consume alcohol y otras cosas que no es lo mismo que esto, así que no me va a pasar nada. Y no le hizo caso. En esa época JoJo se descarriló, empezó a buscar la validación que necesitaba afuera, acostándose con extraños, saliendo borracha de discotecas y conduciendo su auto, despertándose a las mañanas siguientes sin recordar nada. Citándola, ella dijo: necesitaba estar adormecida para estar bien. Llegaba al borde del abismo con la punta de los pies para poder regresar. I should be dead. Su camino para salir del consumo fue verse reflejada en su papá, en todo el daño que su adicción le causó a él y a su familia. I would have ended up like my dad, just going to sleep one day and not waking up. Because life is hard. JoJo sabía que no había papi ni mami a quien acudir. No había un hogar en el cual refugiarse. Nadie la iba a venir a salvar. Se tenía que ir a salvar ella sola. To end up like that, I did not want to do that. Si ustedes están pasando por una situación similar a la de JoJo, o si simplemente están deprimidos, ansiosos, necesitan a alguien con quien hablar, les recomiendo mucho a los chicos de psicosonline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos que los pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estés, porque hacen terapia online. Y lo mejor es que tienen precios bastante accesibles. Yo les voy a dejar aquí su página web y su Instagram para que, las revisen, y si les gusta lo que ven, contáctenlos. Muchas gracias a Psicos Online por apoyar tanto este canal. Sigamos. Para retomar el control de su vida no bastaba solo estar bien emocionalmente, también debía buscar un abogado para recuperar su carrera. Vio a varios abogados y todos le daban un pronóstico terrible. Le decían que el contrato estaba sellado en hierro, que no había nadie que lo rompiera. Le decían básicamente: búscate otra cosa para hacer con tu vida porque nunca te vas a poder salir de este contrato. Y de hecho su familia le decía: nunca vas a poder pertenecer a la industria musical como quieres o como solías hacerlo. Joanna, ve a la universidad, tú eres una chica inteligente, olvídate de la música. No podía hacer nada que generara dinero. Ellos eran sus dueños. Oh my God, how is this possible? I signed this contract when I was 12. This is no longer a functioning record label. They don't have an office anymore. Pero JoJo sabía que si se rendía, si cedía contra la injusticia, se lo iba a reprochar el resto de su vida. Después de leer y releer 1000 veces el contrato, por fin encontró un abogado que estaba dispuesto a ayudarla. Este hombre se llamaba Shannon Hayes, que encontró una ley en Nueva York que decía que no puedes mantener una menor bajo un contrato de servicio por más de 7 años. Por lo que entendí, era una ley aprobada recientemente. Y como ella firmó este contrato, a los 12 años, siendo menor de edad, tampoco puedes hacer una menor firmar un contrato. Pero ustedes creen que la disquera iba a decir: ay, bueno, dale, nos equivocamos, vamos a liberar a la niña. No, ellos iban a pelear y alargar ese juicio así su disquera se estuviese sosteniendo con 2 palos y una piedra. ¡Es mío! ¡Yo soy su representante! ¡Yo tengo todos los derechos! A fin de cuentas, JoJo no podía sacar más música, así que buena suerte buscando la plata para pelear contra ellos. En algún momento se iba a cansar. La disquera era dueña de su imagen, de sus masters, de su seudónimo JoJo, cosa que a ella no le interesaba mucho. Ella decía: llámenme como quieran, quédense con JoJo, no me importa. Un poco como Disney era dueño de Miley, del nombre Miley, porque Miley Cyrus se llamaba Miley en su serie de Hannah Montana, o sea, usaban su propio nombre. Y en una jugada digna
digna de un rapero, JoJo decidió rebelarse y arriesgarse. Si no podía cantar en los escenarios, lo haría en la cocina. Si no podía vender discos, los regalaría. Si no podría ser libre legalmente, entonces haría arte ilegalmente legal. JoJo decidió regalar su música. Grabó varios mixtapes con productores de bajo perfil en la industria y los subió a plataformas gratuitas como YouTube, SoundCloud o DatPiff. Era contenido no comercial, ella no estaba ganando dinero con eso, así que no estaba rompiendo el contrato. Logró lanzar 2 mixtapes. El primero se llamó Can't Take That Away From Me en el 2010, con un sonido más experimental, con temas sobre aislamiento, rebeldía y transición, y Agape en el 2012, aún más personal, hecho desde la cocina de su casa. Letras sobre frustración, dependencia emocional, industria y adicciones. 22 years to trust myself. Too many people told me to be. ¿Fue arriesgado? Obvio, porque aunque no era ilegal, Blackground pudo haberla demandado, usarlo como excusa para seguir sacándole la plata y que dejara de pelear. Recordemos que ella estaba gastando muchísima plata en abogados, pero no le importó, ella prefería gastar hasta el último centavo que tenía que quedarse callada. Y le salió bien, esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque mantuvo viva a su base de fans y le dio una cachetada a la disquera diciéndole: yo no me voy a rendir. ¿Se acuerdan cuando les dije que la disquera le había ofrecido un contrato 360 y ella se negó? En ese contrato 360 estaban las ganancias de sus tours, del merchandising, de la actuación obviamente, así que JoJo decidió que ya que ella no había firmado eso, podía salir de gira. No podría cantar sus canciones, pero podría cantar estas canciones nuevas que había hecho para los mixtapes gratis. Así se reencontró con sus fans y ganó algo de dinero para seguir peleando. You'd be surprised how many times I've seen, oh my God, I thought JoJo died. Like, she's still out here? Yeah, I'm still here. De Agape Tour, una mini gira completamente independiente, autogestionada, sin disqueras, sin grandes sponsors, se realizó por 6 ciudades dentro de los Estados Unidos. Fueron venues chicos y medianos, en donde cabían entre 400 y 1500 personas, como salas de concierto independiente o teatros íntimos. Las entradas se agotaron en minutos. Sus fans, que habían extrañado tanto a su cantante favorita, por fin pudieron verla. Su nombre empezó a viralizarse y la gente empezó a publicar en Twitter el hashtag FreeJoJo, liberen a JoJo. Y de hecho se hacían merchandising, suéteres, blusas con este hashtag. Y lo mejor de todo esto era una campaña de publicidad gratis, hecha desde el amor. Es adorable. Durante este periodo, en el 2014, su disquera se dio cuenta de que ella estaba haciendo todo esto y teniendo éxito. Así que decidieron llegar a un acuerdo después de un año de disputa. Y finalmente JoJo quedó liberada de aquel contrato después de más de una década. Pero había un nuevo problema, porque sí, nunca nada puede salir completamente bien. Ninguna otra disquera quería arriesgarse con ella. Tenía 23 años, 0 discos en plataformas de streaming, porque esa es otra, ni siquiera la subían a Spotify. Una carrera que el sistema había olvidado. Estaba quemada para la industria. Era demasiado vieja para ser teen pop y demasiado joven para ser una diva consagrada. Demasiado R&B para el pop y demasiado pop para el R&B. Imagínense. Finalmente logró firmar con una disquera, Atlantic Records. Suponemos que esta vez sí revisaron las letras pequeñas. Bueno, más o menos, ahora les cuento. Girar le dio ese ánimo y esa motivación que necesitaba. Pero como la vida no había sido fácil con JoJo, pues no iba a empezar a ser fácil ahora, ¿verdad? Así que su padre, Joel Lovesky, falleció el 14 de noviembre del 2015 a los 60 años a causa de sus adicciones. Al día siguiente, Joanna debía presentarse en otro show de su gira y lo hizo. Ella no iba a abandonar esta nueva oportunidad, no iba a quedar mal con sus fans. Tras su muerte, JoJo publicó una carta desgarradora en su Instagram que decía lo siguiente: mi papá falleció esta mañana, no sé cómo sentirme, no sé cómo procesarlo. Gracias por enseñarme a amar la música, por hacerme reír tan fuerte y por mi voz. Fue un momento bisagra. El mismo año en el que estaba relanzando su carrera, también estaba enfrentando una pérdida emocional enorme. Y lejos de esconderse, utilizó ese dolor como la materia prima para su nuevo mixtape, llamado Save My Soul, el tercero con el que formaría su Tringle, una palabra inventada para nombrar su nueva estrategia de mercado. Esta palabra lo que significa es triple single, Tringle, 3 sencillos al mismo tiempo, para que la gente no tuviese solo una canción, sino que tuviesen 3. Una idea que se le ocurrió a ella, porque recuerda, nadie va a venir a salvarte, te tienes que salvar tú misma. Además de eso, cada uno de estos mixtapes eran de distinto género musical, había como una cosa para todos. El primero, llamado When Love Hurts, más bailable, dance pop. When love hurts,
Say Love, una balada emocional muy intensa, y Save My Soul, la más personal de las tres, habla del duelo por la muerte de su padre. En este nuevo comienzo con Atlantic Records, JoJo tenía exactamente lo que le había faltado al principio: alguien que peleara por ella dentro de la disquera, alguien que supiera muchísimo sobre la industria y velara por sus intereses. I was like, let's go. Y esa persona fue Aaron Bay Schuck, que creyó en ella y en la estrella que tanto había esperado ser. De hecho, fue él quien la firmó con Atlantic Records, ya que en ese momento era el vicepresidente de artistas y repertorio, el encargado de descubrir nuevos talentos, crear su concepto, buscar productores que vayan con ese concepto de artista que quieren ser. Es una especie de director creativo / coach. Y hey, Aaron tenía unos planes increíbles para JoJo, de todo para recuperar el tiempo perdido. Has been mostly out of sight, out of mind since she was a young teenager. And so to have that kind of loyal fan base with very little output over the years, it's amazing. Él fue quien le dio la libertad creativa para lanzar sus nuevas canciones, a las que llamó el Dringle. Y aunque el Dringle fue bien recibido por sus fans y por la crítica, pues no explotó comercialmente. Y todos sabemos que eso a las disqueras no le gusta. La radio no la tomaba como antes, las playlists la ignoraban, nadie apostaba del todo. Y para mala suerte de JoJo, y bueno, para buena suerte de Aaron, él recibió una oferta que no pudo rechazar. Aaron renunció a Atlantic para convertirse en el presidente de artistas y repertorios en Interscope. Esto era un crecimiento profesional que obviamente él no podía rechazar. Y JoJo se sintió súper desanimada, pero bueno, había que seguir adelante. ¿Qué iba a hacer? Con la llegada del sustituto de Aaron, la visión que habían creado para JoJo se perdió. Atlantic tenía cualquier otra cosa en mente y decidieron que su sencillo promocional de su gran regreso sería una canción que no le gustaba, imagínense. Esta chica se tiene que dar unos ramazos porque está en el top de popstars con mala suerte, ahí detrás de Jessica Simpson junto con Mariah Carey y la hermana de Jessica Simpson, porque es que les pasa cada cosa, pobrecitas. Un mes antes de lanzar el sencillo promocional que no le gustaba, lanzaron la canción que se suponía que sí iba a ser el sencillo que ella quería, que era Mad Love, la canción que le da el nombre al álbum. Pero no la sacaron con un video musical completo y a última hora eligieron una canción con Wiz Khalifa, a la que sí le hicieron video y bueno, pensaban que al estar con un rapero iba a ser más comercial. Sobre la colaboración con el rapero, JoJo dijo que bueno, que no estaba de acuerdo con el mensaje que daba la canción llamada F Apologies, pero también dijo, ¿saben qué? Tengo más de 10 años sin poder sacar nada oficialmente, así que si tiene que ser esta canción, vamos con esta canción, ya no me importa, no tengo más fuerza para seguir peleando con nadie. Y JoJo tenía razón, esta canción pasó sin pena ni gloria. Obtuvo un éxito moderado, entró en las listas de Estados Unidos alcanzando el número 40 en Billboard Pop Songs, en el Reino Unido alcanzó el número 104 en la principal lista de éxitos de ese país y por suerte llegó al puesto número 18 en la lista de R&B de Estados Unidos. En el 2016, después de más de 10 años esperando, por fin lanzó su tercer disco, que supongo yo que no sería el mismo de aquellos años que iba a ser el tercero. Este álbum se llamó Mad Love y bueno, la recepción fue, digamos que variada. You know, love is just one of those things. Muchos críticos coincidieron en que JoJo conservaba e incluso había mejorado su capacidad vocal. La madurez lírica se notaba, ya no era un adolescente. El disco hablaba de relaciones complejas, de salud mental, de autovaloración. Y lo que se criticó fue que la producción era demasiado genérica. Algunos sintieron que el álbum no tenía una identidad sonora clara, parecía una mezcla de tendencias del pop del momento. Algo de trap, algo de balada, algo de R&B comercial, un poquito de todo. Azúcar, flores y muchos colores. Rolling Stone le dio 3 de 5 estrellas, diciendo que el disco era fuerte en voz, pero atrapado entre géneros. Sus fans, por el contrario, lo recibieron con los brazos abiertos. Giró muchísimo con este álbum, cosa que le ayudó a sanar su corazón. Este disco, si bien fue imperfecto, no le gustaba del todo, era necesario, era una etapa de transición, de cerrar la puerta a lo que quedó en el pasado y empezar siendo libre. Fue un álbum más celebrado por lo que representaba que por cómo sonaba.
entiendo la delicadeza del momento. Después de este disco, JoJo entendió algo que cambiaría su carrera para siempre. La libertad legal no garantiza la libertad creativa, mucho menos atándose de nuevo a una disquera. Hablando de libertades, aunque ella salió del contrato con Blackground Records, la disquera seguía siendo dueño de sus masters, de sus canciones, seguía sin poder cantarlas, seguía sin poder ganar dinero de ellas. Además, no le dio ningún tipo de compensación económica por todos los daños de todos esos años en los que no pudo trabajar siendo cantante. Sus fans ni siquiera podían escuchar en plataformas de streaming esas canciones que tanto extrañaban, y cuando iba de gira no las podía cantar. Así que un día JoJo se despertó con una idea que no tenía precedentes. En el 2018 decidió regrabar sus masters, así como lo escucharon, un año antes de que se le ocurriera a Taylor Swift. JoJo decidió que iba a recuperar lo que le robaron, su legado, el trabajo de toda su vida. Story is being erased, and I needed to change the narrative. Esta era la idea. Si JoJo hacía covers de sus propias canciones utilizando referencias que fans habían subido en YouTube para recordar cómo sonaban porque había pasado muchos años, ahora con su nueva voz de mujer adulta estaba creando una nueva versión. Era una grabación nueva y Blackground no tendría derechos sobre esa grabación. Por supuesto, trató de hacerlo lo más parecido a como sonaba en esa época porque decía que sus fans querían las canciones originales, no querían reversiones. Así podría ganar dinero por fin con su vieja música, ella y todos los involucrados en la grabación, y sus fans iban a poder escuchar sus discos en Spotify y las demás plataformas. JoJo pagó de su bolsillo grabar los primeros 2 discos, los únicos discos que había sacado, cosa que no es nada barata. Pero lo más importante es que este proceso la ayudó a sanar y le permitió reencontrarse con aquella adolescente inocente que estaba emocionada con la vida y que sentía amor por la música. Y como saben, el arte, cuando es sincero, suele tener mejores resultados. Ambos discos llegaron al número 1 en iTunes y JoJo pudo recuperar la inversión de lo que pagó para grabar su primer disco en los primeros 4 meses de publicado. Esto fue una reafirmación de sus fans de que creían en ella. Citando lo que le dijo a Uproxx: pasé de sentirme como una niña sin poder a sentirme como una mujer capaz. Pero como la hierba mala nunca muere, en el 2021 el dueño de la disquera, Blackground, Barry Hankerson, reapareció con un nuevo proyecto, un Blackground 2.0, y anunció que relanzaría todo el catálogo del sello discográfico, incluyendo los discos de JoJo y las canciones de Alaya, a pesar de que su familia estaba en desacuerdo. Ella obviamente reaccionó de inmediato, publicando un comunicado en redes sociales explicando que no apoyaba ese relanzamiento, que no tenía voz ni voto ni ganancias y que prefería que la gente escuchara las regrabaciones. Esta fue otra puñalada. ¿Se acuerdan que esta gente era la familia que ellas nunca habían tenido? Mira la familia. Después de años de lucha, el mismo sello que la silenció intentaba lucrar con ella y sin ni siquiera preguntarle. Y obviamente lo hicieron porque, a ver, por contrato no estaban haciendo nada ilegal. Ellos tenían el derecho legal, quizás no moral, pero legal sí. Pero bueno, JoJo tenía que dejar su pasado atrás, muerto y enterrado. Y por suerte reapareció quien siempre creyó en ella, Aaron Beischer, que le abrió las puertas de Warner, o sea, Interscope, para retomar aquella visión que ellos dos habían construido de qué cantante querían que ella fuera, de su nueva carrera. JoJo pudo salir de su contrato con Atlantic Records para entrar en Warner, para dejar de ser una promesa y convertirse en la prioridad. Aaron fue tan generoso con ella que le dio libertad creativa, lanzar su música en sus propios términos, y además de la posibilidad de mantener su propio sello discográfico con el que había lanzado sus regrabaciones, llamado Clover Music, creado por ella, absorbiéndolo como un sello de Warner. Imagínense ustedes lo increíble. Ese hombre es demasiado generoso. Qué lindo cuando alguien tiene poder y lo usa para el bien. Casi nunca pasa. Y así JoJo lanzó su disco más íntimo a la fecha, Good to Know, en el 2020. Y sobre este disco dijo: representa lo que aprendí después de todas las mierdas que pasé. Estoy bien, estoy sola, estoy fuerte y no necesito que nadie me diga cómo sonar. Este disco debutó en el puesto número 33 de Billboard 200 y fue número 1 en la lista de éxitos R&B de Billboard. Entró en el top 10 de iTunes en varios países al momento de su lanzamiento y no fue un éxito masivo en las listas, pero fue muy respetado dentro de la comunidad R&B y por la crítica.
Entre los pocos comentarios negativos se dijo que era un disco breve, que solo tuvo 9 canciones y que no había ninguna canción que sonara como un hit, cosa que al parecer fue a propósito, dice ella, ¿no? En su versión deluxe agregó unas canciones más, incluyendo una colaboración con Demi Lovato, llamada Lonely Hearts Remix. Y empezó una gira llamada Good to Know Tour. ¿Adivinen qué pasó? Llegó el COVID-19 y nos encerraron a todos por 3 años. Ay, inserté GIF de ramazos. ¡Universo! Pero bueno, luego retomó el tour en el 2022, porque a ellos los encerraron menos tiempo que a nosotros. Hoy en día, la relación con su madre sanó, ambas superaron sus adicciones y sus problemas de salud mental. Y si ves la entrevista de JoJo con Access Hollywood, que es una de las que sale acá, que es todo blanco, se ve bastante mejor, se ve contenta, se ve sana, se ve que está en un buen lugar. Una vibra totalmente distinta que la de su documental de Uproxx, en donde llora, en donde se ve que le duele todavía. Se ve segura, satisfecha, contenta, con un entendimiento de quién es, de cómo es la industria y de lo que quiere lograr y lo que no. Ahora que logró sacar el disco que quería, pareciera que logró soltar esa necesidad de ser una superestrella masiva y comercial y pasó a hacer proyectos un poco más divertidos. ¿Saben cuando quisiste algo por tantos años y lo hiciste y capaz no era lo que esperabas o no te sentiste como pensabas que te ibas a sentir? Así que JoJo empezó a hacer teatro, no en cualquier lugar, en Broadway, y no con cualquier obra, con Moulin Rouge. En abril del 2023 fue anunciada como la nueva protagonista de Moulin Rouge, el musical, una de las producciones más ambiciosas y exitosas de los últimos años en Nueva York. I definitely had some imposter syndrome popping off in my mind because I'm like, you know, people work their whole lives to get an opportunity like this, and then I reminded myself, so did you. You know what I mean? Su papel fue Satine, el mismo que interpretó Nicole Kidman en la película original. Un rol icónico, romántico y trágico. Una figura que canta como si su vida dependiera de eso. Un sentimiento que JoJo conoce muy bien. Y aunque no conseguí videos de JoJo en el teatro como tal, sí conseguí videos de ella cantando para promocionar el musical en distintos programas. Si quieren saber más sobre JoJo, este año sacó un libro con sus memorias, dijo que lo quería hacer ahora mientras era joven, mientras tenía los recuerdos frescos, ha sacado nueva música, va a sacar un EP nuevo y ya no le importa crear hits como antes. De hecho, se hace llamar Joanna JoJo Lavensky. Joanna creció y se estableció, que es lo más importante de todo, porque como me dijo un colega actor hace unos años, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Espero que les haya gustado este video, espero que se hayan acordado de JoJo, que les haya traído recuerdos de su adolescencia. Yo de verdad sabía que ella había tenido problemas con su disquera y por eso había desaparecido, pero no sabía el nivel de problemas, así que investigando para este video me quedé con la boca abierta. Recuerden que abajo les dejo los links a Psicos Online. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dani Dos Santos. Denle like, suscríbanse, comenten este video. ¿Se acordaban de JoJo? ¿Qué opinan de todo lo que les conté? Saben que todas esas cosas ayudan a este canal a crecer. Déjenme abajo de quién quiere que haga video, que los leo. Yo soy Dani Dos Santos. Muchas gracias por ver. Bye bye. Chao, chis.